astable. En este caso, astable significa sin estado estable. Sin estado estable significa que a toda hora él va a estar conmutando entre un voltaje bajo y un voltaje alto. Entonces miremos la forma de onda que nos da acá. Miren que aquí dice que el condensador a toda hora está cargando, descargando, cargando, descargando, y la señal de salida dura un tiempo encendida, un tiempo apagada, un tiempo encendida y un tiempo apagada. ¿Cómo es la configuración? Entonces, acá básicamente dependiendo del circuito que yo quiera montar, no es sino revisar el montaje. En este caso, miren, el pin 1 va también a tierra. El pin 2, que era el pin de disparo, miren que el pin de disparo ahora se hace directamente a través del voltaje del condensador, el cual va conectado, el pin 2 va conectado al pin 6 y del pin 6 va un condensador a tierra. Entre el pin 6 y el pin 7 va otra resistencia que aquí la llamaron RB y de BCC a tierra hay otra resistencia que aquí la llamaron RA. Entonces miremos el circuito estable. Acá se encuentra, voy a poner acá para que no nos confundamos. Esta es RA, esta es RB y este de acá es el valor de nuestro condensador C. Y eh, trabajemos inicialmente los mismos valores que nos aparecen en el documento PDF para ver si es cierto cómo le está funcionando a ellos y luego podemos modificar nuestros valores para ver qué, qué sucede. Entonces dicen ellos, si ustedes quieren obtener esta señal que está acá, utilicen VCC 5 voltios. Entonces revisemos nuestro circuito. Estamos utilizando este VCC, por lo tanto debemos tener los mismos 5 voltios. Por seguridad, venimos acá a la izquierda de instrumentos, voltaje. Vamos a ponernos a medir el voltaje. Esta RA nos dice que RA 3.9 kiloohmios. Entonces, doble clic a RA 3.9K. RB 3 kiloohmios. 3 kiloohmios. Y el condensador de 0,01 microfaradios. Condensador 0.01 microfaradios. El condensador del pin 5 para estabilizar el circuito, pin 1 a tierra, el pin 2 va con el 6 y de aquí el condensador a tierra, del 6 al 7 una resistencia de 3 kiloohmios, del 7 a BCC una resistencia de 3.9 kiloohmios, el pin 4 a BCC, el pin 8 a BCC y el pin 3 es nuestra salida que la conectamos acá a la entrada A del osciloscopio y el condensador que se está cargando lo tengo acá en el terminal B. ¿Listo? Pues vamos a verificar también qué tipo de señal nos debería estar generando esto acá. Vamos a correr la simulación. Vamos a ponerlo de manera automática. Quiero ver el canal A, el canal B. Y acá podemos ver, tenía demasiado tiempo en la escala de tiempo. Acá podemos ir modificando controles para ver qué está pasando con la señal. Y ya podemos ver que hay una señal que está oscilando en el circuito. Vamos a subir un poquito la señal de salida del canal A. Dice que está en 1 voltio por división. El canal B también está acá. Está en 1 voltio por división. Y ahora ya podríamos venir, entonces podemos comparar inclusive con el circuito que está acá. Ellos dicen que tienen, si queremos que se vea igual, la escala de tiempo está en 20 microsegundos por división. Y las escalas de voltaje están en 5 voltios por división y el capacitor en 1 voltio por división. Entonces vamos a hacer lo mismo. Acá la salida, 5 voltios por división, la del capacitor, 1 voltio por división, y el tiempo en 20 microsegundos por división. Acá la tengo en 10 microsegundos, acá está en 20 microsegundos por división, y esta señal debería ser muy similar o semejante a la señal que tenemos acá en el PDF.
¿sí? Miren, inclusive voy a desplazar acá horizontalmente para hacer coincidir como ellos tienen, por ejemplo, que acá en el cuadro antes de la mitad comienza una señal de esta subiendo. Vamos a basarnos de esa acá. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver que efectivamente si hay una semejanza. Miren, el tiempo que dura acá apagado es pequeñito comparado con el tiempo que dura en alto. Cada vez que el capacitor se está cargando, empieza a subir la señal. Miren, cada vez que el capacitor se está cargando, empieza a subir la señal y cuando llega a este pico, se apaga. El tiempo que está descargando el condensador es el tiempo que dura la señal en bajo. El tiempo que dura cargando el condensador es el tiempo que dura la señal en alto. Ahora verifiquemos si la frecuencia y el tiempo corresponden. ¿Cuál es la ecuación de trabajo del circuito estable? Entonces, por acá nos dice que la frecuencia, que es el inverso del periodo, eso lo sabemos nosotros de nuestros cálculos de circuitos básicos, es, para saber la frecuencia de ese circuito, esta es la ecuación 1.44 dividido entre RA más 2RB por C. Entonces, vengamos a nuestro esquema que nos queda acá más fácil. Esto es circuito monoestable. Ahora vamos a poner acá circuito estable. Entonces, la frecuencia es igual a 1.44 dividido entre, y todo esto que está en el denominador va en un solo paréntesis. Yo voy a abrir dos porque necesito hacer esa multiplicación. Sería RA más 2 veces RB, todo esto multiplicado por el valor de C. Cierro este paréntesis y listo. Pues para calcular en este caso, necesito conocer el valor de RA, el valor de RB, el valor del condensador y tendría en este caso la frecuencia. Voy a correr este resultado acá un poquito para acá para que se nos vea mejor. Entonces, frecuencia. Vamos a poner también acá nosotros el periodo. Recordemos que ambas variables son inversas. ¿Cuánto vale RA en el circuito? RA lo pusieron de 3.9 kiloohmios, o sea, 3.900 ohmios. RB lo pusieron de cuánto? De 3.000 ohmios. C lo pusieron de 0,01 microfaradios. 0,01 exponente a la menos 6. Y ahora viene la ecuación que no es tan sencilla tampoco. Hay que tener mucho cuidado acá porque se puede uno equivocar y cometer mal los cálculos. Entonces dice, esto va a ser igual a 1,44 dividido, abro paréntesis, RA más 2 por RB, cierro el paréntesis, esto multiplicado por el valor del capacitor, cierro paréntesis para todo el denominador. Me dice que es exponente a la más 4, o sea, si podemos hacer que esto se nos vea más en posiblemente formato de ingeniería, o al menos en un número general. Vamos a poner hartas cifras decimales, 6 por si nos da en micros. Revisemos la ecuación, nos dice 1.44 dividido entre RA más 2RB. 1.44 dividido entre RA más 2RB por C. 3.900, 3.000, 1 exponente a la menos 8. Y este valor de frecuencia no me está convenciendo mucho porque está muy grande. Parece que tengo un mal parámetro acá. Revisemos. 1.44 sobre RA, que es 3.900, más 2 veces RB, que es 3.000, por el valor del condensador, que es de 8. Y todo eso va acá dividido.
Así, correcto, me está dando una frecuencia de 14.545, o sea, 14.500 kilohertz. Si calculamos el periodo, sería el inverso de esta señal. Nos dice, voy a agrandar acá, que probablemente no lo estén viendo muy bien ahí. El tiempo de carga del condensador, cuando la salida se pone en alta, está dado por ¿qué? 0,693, esta constante de dónde es, de que se considera que la carga del condensador se hace prácticamente cuando está al 70% de su máxima carga, miren que aquí es 69%, 0,69, y quienes intervienen cuando se está cargando el condensador. Cuando el condensador se está cargando, miremos el circuito, el condensador se carga a través de RA y RB. Por acá se realiza la carga del condensador, RA y RB. Pues esa es la ecuación que nos daría el tiempo de carga. Ahora, el tiempo de descarga. El tiempo de descarga, el condensador se descarga internamente por ese transistor que hay acá, y miren que todo el voltaje que hubiera en el condensador pasa solo por RB y se va a tierra. Por eso, en esa parte, tan solo interviene la resistencia RB. Entonces miren que al combinar estas dos señales nos daría el tiempo total de encendido del circuito, el tiempo que dura encendido más el tiempo que dura apagado, es esta ecuación que está acá. Y eso es el periodo. Pero pues normalmente nos interesa más es la frecuencia de oscilación de la señal, por eso se calcula la frecuencia, que es el inverso del periodo, y este 1,44 ¿de dónde sale? Pues de este 0,63 que pasa a dividir. ¿Sí? Si lo hacemos acá, 1 dividido en 0,693, acá tenemos el 1,44. Y siempre, siempre para este circuito va a ser ese 1,44 ahí en el numerador para calcular la frecuencia de las tablets. Y lo que calculamos esta vez sí corresponde con lo esperado. Nos da una frecuencia de 14,545 kilohertz y el periodo de esa señal, es decir, el tiempo que dura de cuando se enciende por primera vez a volverse a encender, debe ser de 0,123, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 68 microsegundos. A ver, ponemos esta nuevamente en formato científico. 68,8 micros, ¿cierto? Está en menos 5. Corro la coma una vez más a la derecha, me da 68,8 micros. Miremos cuánto les había dado ellos acá en la simulación. Dicen que el tiempo está en 20 microsegundos. Si empezamos a contar de aquí hasta cuando ella se vuelve 20, 40, 60 y está llegando casi aquí a la mitad del otro, casi 70 micros, serían los 68 microsegundos que nos dice nuestra ecuación que calculamos. Vamos a ver nuestra simulación, cuánto tiempo nos está dando. Acá nosotros podemos agrandar más las señales para poder hacer un mejor conteo. Podemos pausar la simulación para dejar quietas las señales. Quiero ver esa señal cuadrada un poquito más grande y la voy a alinear contra esta cuadrícula de acá para poder hacer el conteo de cuadritos. ¿Listo? 68 microsegundos. En nuestro caso, cada cuadrito vale 10 micros. Entonces miremos, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y prácticamente 70 microsegundos. Voy a correr un poquito más para acá para de pronto hacer el conteo con esta otra y no confundirnos con esa. Miremosla nuevamente. Entonces 10 microsegundos. 10, 20, 30, 40, 50, 60 y antes de 70 ella ya se ha disparado. Por lo tanto, podríamos verificar o asegurar que sí está efectivamente cargándose y descargándose el condensador en los periodos de tiempo indicados. 68 microsegundos del periodo nos da una frecuencia de 14,545 kilohertz. Vamos a ponerlo nuevamente como está en la gráfica. Dicen que 20 microsegundos por división. Lo vamos a volver a ubicar igual. Y comparemos con los cuadritos que hay acá. Miren que la señal consumía 1, 2, 3 cuadros y medio. Acá la nuestra, si arrancamos desde acá, 1, 2, 3 cuadros y medio. Por lo tanto, esta simulación está correspondiendo a los valores que nos da el PDF y el circuito está funcionando de la manera indicada. Generador de PWM, esta es la mayoría de personas que lo han trabajado, no han tenido mayor dificultad, se lo van a encontrar acá. Modulador por ancho de pulso. ¿Qué es un modulador por ancho de pulso? Es un circuito que dependiendo de una señal de control puede variar el ancho de los pulsos de la señal de salida.
Normalmente estos circuitos son los que se utilizan en los circuitos de control de velocidad de motores o en los dimmer para control del encendido de la intensidad de una bombilla. Miren que entre más tiempo esté prendida esta señal de control, la carga que yo tenga controlada o que esté conectada, más tiempo va a durar encendido. Y lo mismo, si yo lo reduzco, pues entre más tiempo esté pequeñita la señal de control, a la carga o al circuito final le va a llegar menos energía, por lo tanto va a alumbrar menos. Entonces el típico control de velocidad para motores DC, motores, algunos AC permiten esto también por control por fase, o los típicos dimmer, para controlar la intensidad de una bombilla incandescente. Entonces, en ese no me voy a enfocar mucho. Miren que aquí está prácticamente el montaje del circuito y lo único es que tienen que aplicar una señal senoidal acá, ¿listo? No se asusten ni se azaren que porque todo esto está en inglés y demás. Miren que si ustedes analizan un poquito, la gran mayoría son dibujos, los dibujitos sí están en español. Entonces miren que aquí les dice señal de arriba, la señal de modulación, o sea, la que estoy aplicando en el terminal, en el pin 5, señal de modulación. ¿Y dónde obtengo mi salida? Mi salida es la señal del pin 3, la salida. Prácticamente, entonces simular y obtener estas mismas señales como les digo. Entonces vamos a hacer eso con el generador de rampa lineal. Haríamos lo mismo que en los anteriores. Se realiza el montaje del circuito en el simulador Proteus. Si se lee acá la descripción, se van a dar cuenta que el generador de rampa lineal no es más que el circuito monoestable. El circuito monoestable, si tapamos esto que está acá, miren, si cubrimos esto que está acá y quitamos el transistor, acá van a ver ustedes que hay una resistencia conectada con el condensador y es exactamente el circuito monoestable. Lo único es que ahora estoy regulando la carga del condensador a través de un transistor, en que la carga del condensador, como lo vimos en el circuito anterior y como se ha visto por acá en algunos de los otros circuitos, se realiza con una curva que es de tipo exponencial. Esta que está acá, miren, esta curvita que está acá de carga y descarga de un condensador siempre es una ecuación o corresponde a una ecuación exponencial. Miren que hay una curvita que sube y una curva que baja. Curva que sube, curva que baja. Eso es una exponencial. Cuando utilizamos un transistor para hacer que la corriente que pase a través del condensador para cargarlo pase a través del transistor, la corriente en el emisor del transistor es logarítmica. ¿Qué significa eso? Que le estoy sacando el logaritmo a una curva exponencial. Y si recuerdan en matemáticas, el logaritmo es la operación inversa de la exponencial. Por lo tanto, elimina la exponencial y lo que voy a obtener ahí es una carga de forma lineal. Obteniendo entonces ahora, antes yo tenía una carga que se hacía en forma exponencial, pero como le saqué el logaritmo, la carga de ese condensador ahora se va a realizar en forma de una línea recta. Mirenla acá. Carga y descarga. Carga y descarga. Montamos el circuito que está en la página 10 del PDF, en la página 9 dentro de la numeración del PDF, y nos dice, esta se llama RE, R1, R2 y C. Miremos nuestro circuito RE, R1, R2 y C. La resistencia que está encima se llama RE, R1, R2 y C. Carguemos los mismos valores que tienen ellos acá en su simulación. Ellos están utilizando un 2N4250. Nosotros vamos a utilizar un típico PNP de los que tenemos cerca o en nuestro comercio cercano, el 2N3906. No debería ser mayor inconveniente, lo importante es que sea un transistor PNP. Ojo con la conexión, ¿no? El emisor hacia arriba. Y miremos los valores nuevamente. RE, 2.7 kiloohmios. RE, 2.7K. R1, 47K, R2, 100K y el condensador 0,01 microfaradios. 0.01 microfaradios. La idea, vamos a ver cómo nos sigue funcionando con este switch acá, si no utilizamos algo parecido a lo que ellos hicieron acá en su simulación, es obtener esta misma señal triangular. Entonces miremos, la señal de arriba es la señal de entrada es lo que yo le aplico en el pin 2 para disparar el monoestable, la señal del medio es la salida, que es el pin 3, que en este momento no nos interesa mucho, ya que lo que nos interesa ver realmente es esta, que es la rampa lineal, que está en el capacitor.
si miramos acá, el canal A lo tengo conectado directamente a los pines 7 y 6, que es donde está el condensador. ¿Listo? Ya tenemos los valores. Vamos a correr la simulación y vamos a ver si efectivamente logramos con el pulsador obtener la señal deseada. Voy a correr todo este circuito un poco para acá. Tenemos acá nuestro osciloscopio digital y vamos a ponerle acá que nos capture un disparo. Y aquí está. Tenemos nuestra señal. De acuerdo a lo que nos mostraba el PDF, la rampa, que es la que nos interesa, miremos si nos dio una rampa, miren que eso efectivamente es una línea recta hasta acá. Nos faltó acá que se desconectara o se descargara. Esa rampa, si el tiempo mide 20 microsegundos, desde cuando arranque, que es este punto, hasta cuando llegue a su punto máximo, debe durar 20, 40, 60, 80, casi 100 microsegundos. Vamos a decir que está un poquito más de la mitad de la de 90, ¿listo? Entonces miremos si nosotros contamos acá, 20, 40, 60, 80, 100 y se nos alargó un poquito más de para allí. 2.7K, 47 y 100 kiloohmios. Miremos si conservamos bien todos los valores. RE, R1 y R2. RE 2.7, 47 y 100 kiloohmios. ¿Listo? Entonces miren que aquí la nuestra, llegando como considerando como este como el punto máximo, hay 20, 40, 60, 80, 100, como 120 microsegundos. Digamos un poco corridos con la señal que ellos nos presentan acá, pero miren que ellos tienen una señal que es un pulso cuadrado que sube y baja. Entonces vamos a aplicar ese mismo tipo de señal de control. ¿Cómo lo haríamos en nuestra simulación? De otras herramientas de simulación que tenemos acá. Pues acá hay el modo de generadores y aquí yo puedo aplicar una señal de tipo pulsos. La señal de tipo pulsos va a ser esta de acá y la vamos a conectar al pin 2 para hacer el disparo. Esa señal, miremos acá qué otras especificaciones nos da la simulación de ellos. Miren que para hacer una simulación igual yo debo tratar de cumplir los mismos parámetros. VCC 5 voltios. Entonces, ¿dónde medimos nosotros nuestros 5 voltios? Los medimos acá. Y la señal que está controlando es esta. Dice que es prácticamente de 5 voltios. Miren que cada cuadrito son 3 voltios por división. 3, 6, hay 5 voltios. Valor inicial en 0, valor en alto, 5 voltios. Va a iniciar en el tiempo 0. ¿Cuánto tiempo va a durar para pasar la señal de 0 a 1? Un microsegundo. ¿Cuánto tiempo va a durar para pasar la señal de 1 a 0? Un microsegundo. ¿Cuánto tiempo quiero que dure encendido el pulso? Entonces miren que lo podemos medir acá también. Este pulso dura, son cuadritos de 20 microsegundos. 20, 40, 60, 80, 100, 120 y estos son otros 20, da como 125. En total dura 20, 40, 60, 80, 100, 120, 125 microsegundos encendido. 125 micros. ¿Y cuánto es el periodo de la señal? Entonces pongamos mejor el periodo de la señal acá. En total, el periodo de la señal es, vamos a contarlo desde aquí hasta donde comienza este cuadrito. Miren que prácticamente este pedazo que falta acá es el que me está faltando acá, entonces yo puedo correr la señal de para acá. Daría 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 microsegundos. Son 140, dura 125 prendido y debería durar como 15 microsegundos apagado. Más o menos es lo que hay acá. Si este cuadro todo es de 20, 10, 15 microsegundos. Y esa es la señal de control que le voy a aplicar a ese circuito. Vamos a medirla también para poder comparar con la simulación que tienen ellos. Corremos la simulación, vamos a dejarlo de manera automática. Vamos a ver el canal A y el canal B, una señal de C. Y miren cómo ya efectivamente se nos parece a la señal que tenemos acá, ¿cierto? Acá tenemos 3 ciclos de la señal.
Miren acá cómo la rampa dura 20, 40, 60, 80, casi 100 microsegundos. La nuestra, ¿cuánto dura? 20, 40, 60, 80, los 100 microsegundos. Dura otros 40 apagados y justo cuando recibe otra vez el pulso de cero, vuelve y se dispara y sube. Y ahí estamos teniendo la misma señal de la simulación que nos está dando, ¿vale? ¿Qué nos falta? ¿Cuál es la ecuación del generador de rampa? Entonces la ecuación está acá también, es lo mismo, miren, 2/3 de BCC, miren que el voltaje de alimentación es importante, ¿no? Si yo cambio el voltaje de alimentación, como todo depende del tiempo de carga del condensador, efectivamente el voltaje y la alimentación va a cambiar. Entonces lo mejor en este caso pues sería valerme de una fuente DC de este tipo, miren, generador DC, acá lo puedo conectar y a este sí le puedo decir cuántos voltios quiero que tenga, 12 voltios. Simulo, miren que aquí ya me sale los 12, y miren el tiempo como cambió, antes teníamos como 100 microsegundos, ahora tenemos 20, 40, 60, 70 microsegundos. ¿Sí? Miren la rampa también como se nos pronunció, dura menos tiempo encendida y más tiempo apagada. Tengan en mente este circuito, miren 20, 40, 60, 70 microsegundos la rampa. Si volvemos y cambiamos acá a los 5 voltios, volvemos a tener la misma de ahorita, 20, 40, 60, 80 y 100. Entonces miren cómo con solo variar el voltaje de polarización ya cambia inclusive la señal que estaba generando. ¿Listo? Bueno, vamos a ir rápidamente a la ecuación. Circuito rampa. En el circuito rampa, ¿qué es lo que nos interesa nuevamente? El tiempo que dura encendida la rampa. ¿Qué nos dice el PDF? Que es toda esta ecuación que está acá. 2/3 de BCC por RE. Tiempo es igual a 2/3 multiplicado por el voltaje de alimentación multiplicado por la resistencia RE multiplicado por R1 más R2 por C. R1 más R2. Todo esto multiplicado por ¿quién? Por C. Y todo dividido entre todo este término que está acá abajo. ¿Dividido entre qué? Dividido entre R1 que multiplica veces C, R1 por BCC menos BBE, BBE, que multiplica a R1 más R2, R1 más R2. ¿Cuáles son los componentes de este circuito? Pues volvámoslo a mirar, RE, R1, R2 y C. RE, R1, R2 y el condensador. Y lo que voy a tener a mi salida es nuevamente un tiempo. ¿Cuánto vale RE? 2700. ¿Cuánto vale R1? 47.000. ¿Cuánto vale R2? Vale 100.000. ¿Cuánto vale C? 0,01 microfaradios. 0,01 exponente a la menos 6. Y escribimos toda esa ecuación. ¿Qué otro parámetro necesitamos acá también para no tener que estarlo escribiendo? ¿Cuánto vale BCC y cuánto vale el BBE? BCC está de 5 voltios y BE que trabajemos con 0,6 voltios. Y como el transistor que estamos utilizando es fabricado con silicio, el voltaje de la juntura del base emisor está alrededor de los 0,7 voltios. Ellos decidieron utilizar ahí 0,6 voltios. Entonces, implementemos la ecuación, ya sabemos de dónde salió esto. El voltaje base emisor depende del tipo de transistor que esté utilizando. Normalmente nosotros trabajamos con dos voltajes, 0,7 voltios para dispositivos de silicio y 0,3 para dispositivos de germanio, ¿vale? Implementemos la ecuación y calculamos el tiempo para este circuito. Entonces me dice que es igual, abrir paréntesis, 2 dividido en 3, multiplicado por el voltaje de aplicación, todo esto multiplicado por RE, multiplicado por, abro paréntesis, R1 más R2, cierro paréntesis, multiplicado por C, y ahora viene toda esa división, entonces dividido, abro paréntesis, R1 por BCC, menos el voltaje base emisor, que me multiplica otra vez a la suma entre R1 más R2. Cierro acá
acá y cierro acá para todo el denominador. Pues miren que me da que el tiempo es de 9,01 exponente a la menos 6. Si yo quiero obtenerlo en microsegundos, pues corro la coma una vez más y me daría que esto es igual a 90,1 microsegundos. 90,1 microsegundos. Recordemos cuánto vemos en el PDF. 20, 40, 60, 80. Ahí deben estar los 90,1 microsegundos. Y lo mismo en nuestra simulación. 20, 40, 60, 80. Casi nos está dando los 100. Pero pues ya son errores de aproximaciones de simulaciones